Sonando Corina Lorenz, nacida aquí, en Misiones, en El Dorado, más puntualmente. Hoy es una artista de proyección internacional con Paloma del Cerro haciendo Sol Interior. 16:37 minutos y qué interesante poder como interrogar un poco lo que nos está pasando, poder hablar con datos también, ¿no? A partir de, podemos como calificar la situación que estamos viviendo, esta crisis que se traduce, hoy Mónica Gurina tempranito hablaba de una emergencia alimentaria, de una emergencia laboral, de una emergencia social, pero bueno, eso complejizado con datos es muy interesante, Sí. nos permite... Datos situados, ¿no? Datos geográficamente situados. Y decíamos también estos días empezaron a aparecer los números, el viernes sobre todo los números de pobreza e indigencia en todo el país, datos del INDEC, no del observatorios o de consultoras, que datos oficiales del INDEC, y decíamos un poco para llegar, situar, como decías vos, un poco más localmente estos datos y esta realidad. Vamos a hablar del Observatorio de Datos Socioeconómicos, que es un observatorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y está en línea la coordinadora, si se quiere, una de las referentes de este observatorio, la magíster María Carolina Buloni, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Alicia, hola Miguel, muchas gracias por el espacio. Gracias por atendernos. Contanos en principio de este observatorio. Bien, el Observatorio de Datos Socioeconómicos surge como un proyecto de extensión en el marco de un programa de innovación en datos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El observatorio es de reciente creación, se aprobó, lo hemos presentado incluso el 3 de junio, ¿sí? Y en la presentación justamente contábamos cuál iba a ser nuestro primer trabajo como observatorio, que es el relevamiento de comedores comunitarios. El observatorio, un poco como bien mencionaban ustedes, lo que busca es justamente poder acercar a la comunidad, pero no solamente a la comunidad científica, sino a toda la sociedad, datos para poder tomar decisiones. ¿Sí? Hoy en día, en donde vivimos en un mundo en donde los datos nos están por todas partes, bueno, empecemos a dar utilidad a esos datos para tomar decisiones, por ejemplo, en delinear políticas públicas, pero no solamente en ese sentido, sino hoy en día se necesita datos para todo, por ejemplo, en una empresa para poder tomar decisiones correctamente. Como hablaban ustedes, datos situados, datos que sean georreferenciados. Entonces, una de las líneas de acción que se plantea el observatorio justamente es esto de poder realizar, antes se llamaba esto de transferencia a terceros, en el sentido de que desde la facultad llegaban a la facultad empresas, no solamente empresas, sino también entidades gubernamentales, solicitando, en este caso, en nuestro caso, trabajos relacionados con la estadística, ¿no? Muchas veces pasa esto, es decir, tenemos esta información, tenemos estos datos, pero no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, es ahí donde aparece este observatorio, pero en realidad me gustaría contarles que este trabajo que nosotros venimos haciendo, que ahora lo nucleamos bajo el paraguas del observatorio, lo venimos haciendo desde siempre en la universidad pública, ¿sí? No es que es algo que ahora lo empezamos a hacer. Nosotros desde la universidad pública, como docentes universitarios, y esto es importante también que la sociedad sepa, que como docentes universitarios nosotros no solo damos clases, sino que nosotros también estamos obligados a investigar y a hacer extensión. Entonces, con el observatorio lo que nosotros hicimos es poder dar un paraguas, un marco un poco más formal a un trabajo que nosotros en realidad la veníamos haciendo. Claro. Carolina, la primera cuestión que me interesa que podamos charlar tiene que ver también con las cuestiones metodológicas. Sí. Dado que esa es un poco tu expertise, ¿no? La cuestión de exactamente cómo diseñar, planificar un relevamiento que a todas luces tiene una enorme complejidad. ¿Cómo pensaron eso? Bueno, les cuento un poco sobre el relevamiento de comedores comunitarios. Dale. ¿Sí? En realidad el relevamiento de comedores comunitarios surge a partir de un convenio que se firma entre el observatorio y
la red Alimentar Posadas y Cocineras Comunitarias. ¿Sí? Ellos son los impulsores de este relevamiento de comedores comunitarios. Un poco ellos dicen esto de, sobre todo, cocineras comunitarias, ¿no? Nosotros estamos en la cocina, al frente de estos comedores, pero a la hora de ir a pedir, por ejemplo, financiamiento, no tenemos datos que nos puedan sustentar, ¿no? O no tenemos datos para decir, miren, la labor que nosotros estamos haciendo no es una tarea de cuidado, no es servicio, no es servicio no remunerado, pero ¿cómo nosotros podemos hacer visible eso? Ellos se organizaron, ¿sí?, de determinada manera, que comenzaron a hacer un relevamiento que comenzó en diciembre del año pasado. Ellos armaron su encuesta y salieron a campo. Los comedores que están siendo relevados son comedores de barrios populares de la ciudad de Posadas. Ellos hicieron, relevaron un primer sector que ellos llamaron Zona 1, que está delimitado por Avenida Jaureche, Ruta 12, Arroyo Mártires y El Río, ¿sí? Entonces, los barrios populares que estaban en ese sector, ¿sí?, hacia ahí fueron y relevaron a los comedores comunitarios de ese sector. Nosotros nos ponemos en contacto, o ellos se ponen en contacto con nosotros a principios de este año, ¿sí?, más casualmente en abril, y comenzamos a charlar esto. Para ellos era muy importante que la universidad pudiera brindar sus conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, hagámoslo desde el observatorio. Lo que nosotros hacemos desde el observatorio es justamente una asesoría metodológica. ¿Qué es esto? Ellos ya tenían una encuesta hecha, es, bueno, desde lo que nosotros sabemos hacer, revisemos la encuesta, hagamos las modificaciones que consideremos necesarias, teniendo el plus de que ellos ya salieron a campo, entonces ellos venían con un montón de experiencia de cuestiones que sí, preguntas que sí funcionaron y preguntas que no, ¿sí? Entonces era, pongamos la encuesta, digamos, que quede como un cuestionario final, salgamos a probar, entonces la encuesta ya no se toca más. Hicimos ese rediseño y volvimos a salir a campo en la misma zona de relevamiento, ahora en julio, ¿sí? A mitad de julio, antes de que empiecen las vacaciones de julio, fuimos nuevamente a relevar los comedores que habían quedado de esa zona, aplicando esta encuesta que no dista mucho de la que aplicaron en diciembre. Y eso es buenísimo para poder seguir trabajando con los mismos datos. Entonces, con eso consideramos cerrado el relevamiento de esa zona que consideramos zona 1. De hecho, ya tenemos algunos resultados de ese relevamiento. Si quieren les puedo Carolina, contar un poco. Y antes de los resultados, ¿qué estaban preguntando concretamente? ¿O qué? Bien, en la encuesta a quien, digamos, se observa es al comedor comunitario. Bueno, a ver, ¿qué cuestiones se quieren tener en cuenta al comedor comunitario? Bueno, en principio datos generales, datos que tienen que ver con la cocina en sí, y cuando digo cocina en sí es, por ejemplo, si tiene un lugar para cocinar, algo tan básico como eso, la infraestructura del comedor, ¿sí?, y características de la persona que está frente al comedor comunitario. A grandes rasgos, esas son las dimensiones de análisis que se tienen en cuenta en la encuesta. Algo muy importante también a tener presente es que la encuesta es un instrumento de recolección de datos. ¿Sí? Entonces, uno puede llegar hasta determinado punto a relevar información. Seguramente va a quedar cuestiones, dimensiones de análisis, o cuestiones que nosotros consideremos, o cocineras comunitarias consideren que son súper importantes, pero que quizás no se puedan relevar desde una encuesta, haciendo preguntas directas, ¿sí? Bueno, incluso también lo pensamos como una primera etapa este trabajo, ¿no? Porque seguramente a partir de esto saldrán otras cuestiones que por ahí deberán ser analizadas o trabajadas no con una encuesta, sino, por ejemplo, en mayor profundidad, como puede ser una entrevista. Claro. Carolina, acá aparecen, en realidad se me dispararon como 20 preguntas, voy a tratar de agarrar la primera que aparezca. Por un lado, este es un insumo, tal cual lo acabas de describir, básico, pero muy importante para luego determinar y planificar el estudio en diferentes direcciones. Ya sea, vamos a una entrevista a aquellos lugares donde detectamos que hay un tipo de problemática determinada, pero al mismo tiempo orienta también todo el proceso de acumulación de datos hacia dónde, qué queremos llevar a los decisores finalmente, ¿no? Porque uno piensa, esto va directamente a quienes después tienen que tomar la decisión de cómo se atiende a estos comedores. Exactamente. Lo interesante de este trabajo es que estamos participando muchos actores. ¿A qué me refiero? Desde la universidad, desde la Facultad de Humanidades,
estamos desde el observatorio. Están ONGs como Cocineras Comunitarias, Red Alimentar, pero también está, por ejemplo, Techo y los jóvenes del Foro ODS que participaron del relevamiento porque ellos tienen todo el conocimiento del terreno, ¿no? Claro. Y como nosotros le decimos cuando llegamos y hablamos con los referentes de los comedores, nosotros venimos a hacer la encuesta y nosotros venimos a poner nuestro conocimiento al servicio de la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Por supuesto que no está en nosotros mejorarles la situación, Claro. ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, por lo menos está en nosotros esto de decir, ¿cómo podemos nosotros colaborar desde lo que sabemos a manera de devolver un poco a la sociedad lo que la universidad pública nos da? Uh-huh. Bueno, haciendo este trabajo y presentando los resultados, ¿no? Porque muchas veces también pasa esto que por ahí se realizan muchas investigaciones y demás, pero falta esa parte de visibilidad. Uh-huh, No es que uh-huh. no se hace, pero falta la parte de visibilidad. Y a eso nosotros estamos apostando un montón. También nos encantaría poder llegar a las grandes esferas y que estos resultados, estos datos lo puedan ver, Claro. como bien mencionan ustedes, Uh-huh. quienes son aquellos que toman las decisiones, ¿no? Caro, y ahora sí, los resultados, por lo menos los adelantos, digamos, ¿no? Claro, y nuevamente Los adelantos. reiterar la zona geográfica donde trabajaron. Claro. La zona que nosotros consideramos zona 1, Ujú. ¿sí? Está delimitada por Avenida Jaureche, ¿sí? Ruta 12, Arroyo Mártires y Río. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Ahí están, por ejemplo, los barrios, está el barrio Manantiales, Claro. está Itaberá, 30 de octubre, 8 de diciembre, Chacra 152, por mencionarle algunos lugares por ahí más conocidos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? La idea es poder llegar a todos los barrios populares de toda la ciudad de Posadas, Ujú, ¿sí? ujú. Este es la primera etapa del relevamiento, ¿sí? Nosotros, mitad de agosto, en la semana del 17 de agosto aproximadamente, estaríamos presentando el informe de resultados final, digamos, de esta primera etapa, y ya nos estamos sentando a trabajar a ver cómo seguimos, ¿sí? Ujú. Porque, bueno, acá cerramos una primera etapa de trabajo, pero bueno, a ver cómo seguimos, porque hay que seguir, esto es un trabajo continuo, hay que seguir Claro. relevando las demás zonas y, bueno, en nuestro caso es no solo el relevamiento, sino también procesar, sistematizar los datos, armar Ujú. informes de resultados y poder difundirlos. Y Bueno. que en relación a los resultados, ¿no? Decías Sí. cómo son, dónde están Bueno. estas cocinas, la infraestructura, quiénes son los responsables, Exactamente. me parece que ¿no? Las responsables. Sí, sí. O sea, es que el 80%, eso es uno de los datos que tenemos, el 80% de los referentes a quienes encuestamos, el 80% son mujeres. Ujú, ujú. ¿Sí? O sea, es una actividad bastante feminizada, por no Ujú. decir prácticamente toda. ¿sí? Ujú. Y el 50% de los referentes, además, no solo se dedican a estar ahí en la cocina, en el comedor, cocinando, sino que además realizan tareas de cuidado de personas. O sea, no es que es su única labor, ¿sí? Muchos de ellos principalmente se dedican a ser amas de casa. El combo que ya conocemos. además. Exactamente, ¿sí? Como para armar una tipología, digamos, Claro. de quienes están adelante de las... Pero incluso eso es lo que pasa, ¿no? Que vos decís, bueno, pero nosotros sabemos eso, Ujú. sabemos que es así, sabemos cómo es una cocinera, sí, sabemos, pero a la hora de ir a pensar en un proyecto de ley que apunta a estas cocineras o a conseguir financiamiento para una determinada actividad o simplemente para tener alimentos, te piden datos. Ujú, Claro. ujú. Las grandes organizaciones que dan financiamiento piden datos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí también está la importancia, digamos, de este trabajo, ¿no? Bueno, algunas otras cuestiones, por ejemplo, es que el 85% de los comedores estaba abierto. ¿Qué quiere decir? Ajá. Hay un 15% que se encontraban cerrados. Ujú. Y la principal causa de que hayan cerrados es la cuestión económica. Ujú. Incluso mencionaban estos que se encontraban cerrados que de resolverse eso, ellos volverían a abrir el comedor, ¿no? Ujú. En términos de infraestructura, el 70% tiene un lugar destinado a cocinar. Uno puede pensar, bueno, es un porcentaje elevado, sí, pero Sí. pensemos en lo que queda. O sea, hay un 30% de comedores que no tienen un lugar adecuado para cocinar. Ujú. Claro. ¿Sí? Lo que eso, digo, lleva a cuestiones también de salubridad. Estamos hablando de temas de salud, ¿sí? Relacionados a temas de salud también. Y no es solo el área para cocinar, porque no es solo cocinar, luego hay que lavar las verduras y demás. Ujú. Y en este caso, en la misma proporción, o sea, el 70% eran los que contaban con una pileta para poder limpiar los utensilios. El Ujú. resto no lo tenía. Ujú. Y en cuanto al combustible que utilizan para cocinar, un poco más de la mitad utiliza gas,
pero en realidad, estando en campo, lo que nos contaban era justamente esto. La mayoría tienen cocinas a gas, pero prefieren utilizar leña por el coste que tiene. Claro. El hecho de comprar la garrafa. ¿Sí? Son datos tan interesantes y además que llegan mapean, si se quiere, un territorio o un barrio desde un lugar desde una cuestión tan sensible como es el comedor, en una etapa en la que el hambre vuelve a ser como un tema de agenda también, ¿no? Sí. El hambre, lamentablemente, por lo que vemos cuando recorremos el territorio, y que esto no es algo de ahora, el hambre está hace bastante tiempo. El hecho es que lamentablemente parece que se ha venido a instalar, y eso es lo que no podría pasar, y que el comedor no es solo un lugar en donde las personas van a comer o retiran la vianda, así como se instaló a partir de la pandemia, sino que el comedor comunitario pasó a cumplir un rol social. ¿Sí? O sea, las personas que van ahí muchas veces no solo van buscando un plato de comida, ¿sí? Sino se acercan ahí por cuestiones de violencia de género, los niños para tener un lugar en donde poder jugar tranquilos. O sea, hay un montón de situaciones que se viven alrededor de los comedores comunitarios, que era esto un poco lo que les contaba, que por ahí esas cuestiones más en detalle, por ahí no lo puede captar una encuesta. Claro. ¿Sí? Pero al estar nosotros en campo, ya vamos observando esas condiciones, ya lo vamos anotando y nos sirven como puntos de partida para otros tipos de análisis que se puedan hacer más adelante. Carolina, y en esta zona, ¿cuántos comedores relevaron? Bien, nosotros relevamos menos de 40 comedores, ¿sí? Aproximadamente 35 comedores son los que hay en esa zona. ¿Sí? Les cuento algo que nos pasó estando en campo. El observatorio, en su mayoría, no totalmente, pero está conformado por profes, estudiantes y graduados de la carrera de TICE, que es Técnico en Investigación Socioeconómica, y LITADIS, que es Licenciatura en Tratamiento y Análisis de Datos. Ambas carreras se cursan en la Facultad de Humanidades. En el observatorio nosotros impulsamos mucho el trabajo de los estudiantes en el sentido de que puedan tener también una experiencia en campo que a veces no pasa cuando uno está en el aula, ¿sí? Entonces, a la hora de salir las encuestas, la verdad que ese fue un trabajo muy rico en el sentido de prácticas educativas, ¿sí? Y nos pasaba esto, por ejemplo, de que al salir a campo, nosotros que estamos acostumbrados, venimos, digamos, de carrera donde estamos acostumbrados a salir a hacer encuestas, ¿sí? Entonces, es salir a la calle y hacer 50 encuestas en un día, ¿sí? O sea, mucho. Pensemos, por ejemplo, en el censo, ¿sí? Uno trabaja como censista, va y tiene que hacer 20 encuestas, 30 encuestas según te toque. Ese día salimos a hacer las encuestas y nos ha pasado, trabajábamos en grupo, ¿sí? En parejas, para no estar solos en territorio, por cualquier cuestión que pueda pasar. Y estando en territorio nos pasaba que por ahí por grupo hacíamos una sola encuesta. Incluso le ha tocado a un grupo que no ha podido hacer ninguna encuesta porque no encontró ningún comedor, porque esa es otra cuestión. Nosotros vamos al terreno con información que nos brindan las propias cocineras comunitarias. Acá hay un comedor, allá en el otro barrio hay un comedor, y una vez que llegamos a esos mismos referentes le pedimos esto: ¿conocen algún comedor? Eso se llama un muestreo tipo bola de nieve, se llama. Y así tratamos de llegar a todos. Entonces, claro, cuando termina la actividad y pasa esto, viste, nos quedamos como que, pucha, una sola encuesta puede ser. Pero y lo empezamos a ver desde este trasfondo y decir, por suerte fue una sola encuesta. Porque si empezaban a abundar las encuestas, ¿sí? Es que no solo vemos del lado técnico, eso quiere decir que hay muchos más comedores comunitarios. Eso no es bueno. Si hay más comedores comunitarios, hay más hambre, hay más necesidad, hay más pobreza. ¿No? Cómo esto también, la perspectiva te cambia desde el lado en donde vos estés parado, ¿no? Nosotros lo veíamos como algo muy técnico, y cuando nos paramos del lado social y a pensarlo humanamente dijimos, no, en realidad está bueno que no hayamos hecho tantas encuestas. Carolina, bueno, seguramente vamos a volver a molestarte sin fin de veces, porque bueno, todos los que nos puedan aportar miradas, datos, ahí estamos, en esta esta necesidad de interrogar nuestra coyuntura, decimos. Exactamente. Y también esto que vos decías, que me parece que es muy importante y muy importante
importante también el rol que tiene la universidad pública, y nosotros como medio, como parte de programas y proyectos de extensión, es poder acercar a la comunidad esto que produce y que es tan valioso y tan necesario que produce nuestra universidad también. Así que ahí vamos a estar llamándote. Al pie del cañón, y muchas gracias por el espacio, y cuando tengamos los informes definitivos de esta primera zona de relevamiento, encantado de difundirlos con ustedes. Mil gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Carolina también es docente de la licenciatura y la tecnicatura de gestión universitaria. Ah, mira, sí, es profe tuya, ¿no? Fue profesora. Ah, mira. Y bueno, y esta es la materia que da, ¿no? Trabaja ese tipo de cuestiones. Qué lindo. Además se nota cuando uno identifica a alguien que además sabe y le gusta. Con pasión, claro. Y además aporta, insisto, una cuestión sumamente interesante, ¿no? Un espacio donde podamos acceder a datos situados, que nos permitan también abordar temáticas que venimos abordando hace mucho tiempo, con esta rigurosidad y con esta posibilidad también de ir como complejizando aún más. Comedores, decía, 35 comedores en esa primera zona, 80% están como, si se quiere, a cargo de mujeres. La cuestión de la infraestructura también, que eso es un tema muy interesante mirar. Fíjate vos que yo, ya que hablamos del rol de la universidad, yo recuerdo muchas experiencias que se hicieron en su momento desde la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, que estuvo de cumpleaños por estas horas, ¿no? Hace poquito, vinculadas con el tema de el lavado de los alimentos, manipulación adecuada de alimentos, pasteurización, proceso de pasteurización, no solamente con las comunidades urbanas, sino también con las comunidades rurales. Es decir, la necesidad también de seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Porque en última instancia también estamos hablando de un problema no solamente de alimentación, sino más complejo de alimentación y el complejo de la salud vinculado con eso. Además, la universidad metiéndose con un tema que está muy fuertemente estigmatizado también, claro, ¿no? Porque, recordemos, el Gobierno Nacional ha dispuesto todo un dispositivo mediático y también ha impulsado causas judiciales contra referentes sociales, poniendo el eje en muchos casos en los comedores. Claro. Así que me parece que es más que interesante también por ese lado. Creo que lo dijimos sobre el cierre, la magíster Carolina Buloni, que está a cargo de este Observatorio de Datos Socioeconómicos, que está funcionando desde junio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.